En esta charla vamos a hablar de métodos estadísticos que se utilizan generalmente en la investigación en salud y cómo podemos trabajar estos métodos estadísticos a través de un software que se llama Jamovi. Bien, yo les había preguntado que si conocían algún software estadístico específico para trabajar con análisis de datos en Jamovi, perdón, en ciencias de la salud. Entonces les comento, existen programas estadísticos que se pueden utilizar ya sea de forma en línea, este es uno de ellos, Jamovi. R podría ser también, y otros que sí o sí deben de instalarse ya en su computador, en su ordenador, para poder trabajarlos. Entonces existen todas esas opciones. Algunos que son también gratuitos, otros que su uso requiere de cierta cantidad de dinero, unos obviamente más caros que otros. Y de todo esto van a haber ventajas y desventajas. Dentro de esos software yo les puedo mencionar que se utilizan bastante en ciencias de la salud. Stata, SPSS, Jamovi se está utilizando bastante y también podría ser R. Hay muchos otros, EpiInfo, Epidat, qué sé yo, hay una gran Recording in cantidad progress. de software a los cuales ustedes pueden acceder. Entonces resulta que todas las tareas que podríamos realizar con cálculos manuales, estos son facilitados a través del software. Podemos confiar en los resultados que nos ofrecen estos software. ¿Por qué? Porque estos han pasado por un proceso de validación. ¿Y qué es la validación? Que ese procedimiento se realiza una gran cantidad de veces y se obtiene el resultado que es el resultado esperado. ¿Ya? Si ustedes en algún momento tuvieron una calculadora, ya pudieron ver de que en las instrucciones de la calculadora les aparecía casi en las últimas páginas de su manual, ya sea pues, un manual físico o un manual en PDF, eh, algunas operaciones básicas de suma, de multiplicación, de elevar al cuadrado, donde les decían de que hicieran esas operaciones para corroborar que la calculadora estaba funcionando correctamente. Lo mismo ocurre con estos software. Estos software uno puede confiar en que los resultados que le van a arrojar van a ser resultados confiables, resultados válidos. Esto, pues, obviamente válidos en el sentido de que están trabajando con una fórmula y si se hicieran de forma manual o con este software tendrían que dar los mismos resultados. No válidos respecto a los datos con los que se están trabajando porque esos ya dependen de la recolección de los datos. Entonces, como el grupo es muy variado, yo quiero empezar desde aspectos muy sencillos, ¿ya? Vamos a tratar aspectos clínicos, aspectos epidemiológicos, aspectos estadísticos y de también metodológicos, ¿ya? La estadística es una ciencia que se ocupa de procedimientos que van desde la recolección de datos hasta la organización, hasta el análisis de los datos. No podemos pensar de que solo analizar datos es estadística. Planificar una investigación también es estadística. Por ejemplo, calcular el tamaño de muestra que necesitamos, cuántos pacientes necesitamos para poder realizar un estudio en el cual queremos determinar cuál es la frecuencia de, por ejemplo, glomerulopatías en pacientes que presentan diabetes. Entonces, al calcular la muestra ya estamos haciendo estadística. Al recolectar datos estamos haciendo estadística. Y el estadístico, que es un profesional que conoce todos esos temas de software estadístico, de análisis estadístico, de las condiciones en las cuales se puede aplicar un análisis estadístico, de cuál es el análisis estadístico que requieren nuestros datos, debe de consultarse en todo el proceso. Entonces, si bien vi por ahí algunos estudiantes que ya están comentando que están en el proceso de tesis y otros que prontamente van a estar en el proceso de tesis, deben de tomar en cuenta que al estadístico se le debe consultar desde el inicio, porque el estadístico los puede guiar de cómo van a llevar a cabo de una mejor forma esa investigación que tienen de tesis, o si tienen alguna investigación que no sea precisamente una tesis, o sea, algo como requisito para su grado, ¿no? En todo caso, pues ustedes van a necesitar de la ayuda de un estadístico y sobre todo si este estadístico está versado en ciencias de la salud, es algo deseable, ¿no? Entonces, Jamovi es un software estadístico. Eso quiere decir que es un paquete diseñado de forma específica para hacer análisis estadístico. Otros software como Excel se corresponden a hojas electrónicas que no son software dedicados a la estadística. Se puede hacer estadística ahí,
pero no es un software específico de estadística. Jamovi sí lo es. Y adicionalmente es de código abierto y de distribución libre, con una curva de aprendizaje favorable. ¿Qué significan estos tres términos? De primero, de que está abierto a que cualquier usuario podría modificarlo con el fin de mejorar sus funciones. Muchos de los software con los que se trabaja actualmente, sobre todo los que son de distribución libre, permiten esta opción, de manera que una persona podría, que sepa pues, lo suficiente de programación, crear nuevas herramientas para ese software y agregarlas al software, ¿no? Que sea de distribución libre significa que no les va a costar pues nada, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa importante. Y la curva de aprendizaje favorable nos va a decir de que pues nosotros vamos a aprender rápido a utilizar este software. Sus funciones, desde sus funciones más básicas a otras intermedias y qué sé yo, y las más avanzadas no van a ser un problema como lo podría ser el aprender a utilizar un software como es R, ¿ya? SPSS es un software también bastante sencillo para utilizarlo, ¿no? Para aprenderlo. Jamovi es así, pero la ventaja es de que Jamovi no nos cuesta nada. SPSS, que seguramente ya habrán escuchado de él, ese sí tiene un costo. Y por otro lado, este software, por la gran cantidad de análisis estadísticos que nos permiten realizar, se considera un software potente. Esto quiere decir de que tiene muchas herramientas, es un software versátil. Digamos que si uno lo puede comparar con las herramientas que utiliza, no sé, una persona que se dedica a la construcción, cualquiera, ya, entonces la caja de herramientas de Jamovi es una caja pues que resuelve muchos problemas, ¿no? Podría ser, haciendo siempre la misma analogía, no sé, pensemos mejor en medicina. Tiene bisturís, tiene pues instrumentos para tomar la presión arterial, tiene instrumentos para tomar la temperatura, una gran cantidad de instrumentos. Cuando otros software que son de distribución libre no cuentan con todas esas herramientas, ¿ya? Entonces, aquí nos dice que pueden realizar métodos paramétricos, no paramétricos. Algunos posiblemente se recordarán de qué son esos métodos y otros posiblemente no los han visto. Otras cosas más complejas como modelos lineales generales que no están disponibles en todos los software, sobre todo los que son de distribución libre. Incluso algunos software, como podrían ser Minitab, no tienen algunas herramientas que ya tiene Jamovi, como podrían ser el metaanálisis. Y entonces vemos de que esto es algo gratuito y que tiene una gran cantidad de herramientas, pero también va a tener desventajas, ¿no? Pues obviamente es una, digamos, iniciativa de personas que trabajan con el fin de prestar a las personas una herramienta gratuita que sea versátil, que sea potente, pero aún está en desarrollo y hay algunas cosas como podrían ser series de tiempo que no están disponibles en este software. Y el manejo de los datos como hoja electrónica, lo que se puede hacer en Excel, por ejemplo, no se puede hacer acá porque es muy sencilla su hoja electrónica. Pero tiene bondades, ya. Entonces vamos a pensar en las bondades. Es un software, ya les dije, de código abierto. El objetivo que tiene es simplificar algunos aspectos de otros software bastante complejos como lo son R, ofreciendo una interfaz gráfica de usuario de apuntar y hacer clic. Esto quiere decir que como Word, por ejemplo, ustedes únicamente tienen que ir a los menús y señalar con el puntero del mouse el comando que les interese, darle un clic y ya estará funcionando el comando y dar algunos órdenes adicionales, ¿ya? Pero todo eso a través de utilizar, puede ser el teclado y el mouse, pero sobre todo el mouse. En otro software como podría ser RStudio, ahí sí tienen que escribir la sintaxis, ¿verdad? Entonces una sintaxis de lectura de una base de datos como podría ser read CSV, tienen que escribirla, ¿no? Y de una forma tal que no se puede escribir, digamos, combinando mayúsculas y minúsculas. Hay una sola forma de escribir ese comando. Mientras que para utilizar Jamovi únicamente tenemos que usar el puntero del ratón. Proporciona funciones que combinan las capacidades de muchos otros software como R, SAS, SPSS. Eso quiere decir que es tan potente como esos software para algunas cosas. Para otras, pues obviamente va a estar debiendo los resultados. SPSS ya permite hacer series de tiempo, que sirven para estudiar, por ejemplo, las epidemias en el tiempo. Eso podría ser un uso. La facilidad lo hace ideal para introducir a las personas a la estadística. Entonces, bueno, Stata
tiene la opción de poder trabajar con menús y también con órdenes, con sintaxis, ¿ya? Stata permite ambas cosas. Pues sí, en cierta manera se parece a Stata porque se puede trabajar con sintaxis y se puede trabajar con iconos, ¿ya? Pero se parece más a SPSS que a Stata, ¿ya? Porque SPSS también se puede trabajar con sintaxis, tiene un modo de sintaxis. Pero generalmente Stata lo trabajan más con, digamos, con órdenes, porque hay ciertas personalización, digamos, cuando personalizamos algunos análisis, esos no se pueden personalizar a través de las órdenes, de los menús de Stata, sino que solo a través de las órdenes escritas. Y ya les voy a mostrar qué significa eso, ¿sí? Para que quienes no han tenido con ningún acercamiento al software lo puedan visualizar de qué se trata de lo que les estoy hablando. Sus funciones avanzadas garantizan que los estudiantes dispongan de herramientas complejas para la investigación. Entonces, si alguien ya ha visto en algún artículo de revista que es la regresión logística, que no es algo tan complejo, la regresión de Cox, el análisis de Kaplan-Meier, todo eso se puede hacer a través de Yamovi. A través de la instalación de módulos opcionales podemos tener más herramientas. Eso quiere decir que uno instala el software, pero el software cada cierto tiempo va a tener nuevos programas que han creado ciertas personas, ¿verdad? Entusiastas o las mismas personas que crearon el Yamovi. Aquí hay un ejemplo de de algunos paquetes que nos pueden servir para aumentar las posibilidades de Yamovi. Ya les contaré cómo es que se hace eso. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son las herramientas con las que cuenta estadística descriptiva. Les digo rápidamente porque posiblemente muchos de ustedes no estén familiarizados con estos análisis, ¿ya? Podrían ser de bioestadística avanzada o qué sé yo, o los vayan a ver en otra parte de su carrera. Entonces les explico de una forma muy general. Hay un menú que se llama Exploration, que cuando uno instala Yamovi ya aparece instalado por defecto, que es exploración. Bueno, de hecho, la última versión de Yamovi ya cuenta con la opción de poder utilizar una interfaz en español, entonces en otros idiomas también. Antes era solo inglés, ahora ya se pueden utilizar otros idiomas. Entonces ya se puede llamar menú exploración. Y aquí se puede utilizar estadística univariante, estadística bivariante. ¿Qué es la estadística univariante? Es la más sencilla. Las medias, las medianas, la desviación estándar, las gráficas en las que solo aparece una variable, las tablas de frecuencias, todo eso es estadística descriptiva univariante. Algunos paquetes nos permiten hacer análisis un poco más complejos porque todavía son parte de la estadística descriptiva, como podría ser el gráfico de dispersión. Esto es estadística descriptiva bivariante. ¿Por qué bivariante? Porque ahí ya se están utilizando dos variables. Pareto también podría ser. Y hay un paquete que se llama Clinical Path Descriptives que nos permite hacer todo esto. Estos diagramas. A ver, ¿alguien sabe cómo se llama este diagrama? Este diagrama es bastante utilizado en epidemiología, en demografía. Bueno, es un barra, sí, pero específicamente, ¿cómo se llama este? También se parece a un histograma. Les comento. Es una pirámide poblacional. Sí, es una pirámide poblacional, es un diagrama que tiene dos conjuntos de barras o dos conjuntos de histogramas, ¿no? Exacto. Entonces, pirámide poblacional donde aparece la representación gráfica tanto del sexo de las personas como de, de sus grupos etarios, ¿no? Entonces, está la edad, pero agrupada, ¿no? En quinquenios. Y este se utiliza bastante en epidemiología y en demografía. Esto se puede hacer fácilmente acá cuando en otros software no cuentan con esto. Es bastante sencillo de utilizar. ¿Qué más? Tenemos acá el paquete que se llama el paquete SurveyPlots, FlexPlot, Plan. Entonces permiten hacer diferentes análisis bivariantes y univariantes. Por ejemplo, este se llama un diagrama de Bland-Allman. Sirve para poder hacer correlaciones intraclase o saber si dos tipos de mediciones son completamente equivalentes. O sea, dos formas de medir variables numéricas son equivalentes. Por ejemplo, si medimos el porcentaje de grasa corporal a partir de bioimpedancia, que son unas balanzas,
o si lo medimos a partir de pliegues. ¿Ya? Eso es equivalente. Entonces, para eso está el diagrama de Bland-Altman. La estadística bivariante, por su lado, ahí ya se utilizan dos variables. Por ejemplo, comparar el porcentaje de grasa entre hombres y mujeres. En este estudio veíamos que el porcentaje de grasa era un tanto mayor en las mujeres que en los hombres. Eso ya se llama estadística bivariante. En el menú t-test pueden hacer estos gráficos que están acá. Pero lo que aparece acá como la prueba de T, de muestras pareadas para una muestra, esto se llama estadística inferencial, ¿ya? La estadística descriptiva son gráficas, tablas donde aparecen medias, medianas, modas, desviaciones estándar, cuartiles, todo eso es estadística de la muestra, ya la estadística de las muestras. Si yo hago un estudio con 150 pacientes que presentan enfermedad renal crónica, donde veo características como podría ser, pensemos que son pacientes en una etapa CADIGO 5. ¿Cuál es la terapia de reemplazo renal que actualmente están utilizando? ¿Cuál es la tasa de filtrado glomerular que presentan estos pacientes? Si es que estos pacientes tienen hiperparatiroidismo, etcétera. Todo eso eh, podemos hacer, si hacemos solo tablas gráficas, medias, medianas, todo eso, estamos haciendo estadística descriptiva. Pero si aplicamos la probabilidad a través de pruebas de hipótesis que nos arrojan valores P, intervalos de confianza. Todo eso se llama estadística inferencial, que es a partir de una muestra obtener conclusiones que podrían generalizarse a la población de la que se extrajo la muestra. Nosotros en estadística generalmente tomamos muestras. Bueno, la estadística es una ciencia exacta o es una ciencia probabilística. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Exacta como las matemáticas o es una ciencia probabilística? Probabilística sería lo correcto. ¿Está bien? Gracias por su participación. Eh, Probabilística, porque los datos están basados en la probabilidad. Entonces la estadística descriptiva es la estadística de la muestra y esa está basada en la certeza, porque si les recuerdo, trabajamos con 150 pacientes en una muestra. Nosotros tenemos la certeza de que recolectamos ciertos datos de esos 150 pacientes. Ahora la estadística inferencial nos da inferencias estadísticas, valores P, valores de probabilidad que nos indican si se rechaza o no una hipótesis nula, o intervalos de confianza que ubican el estadístico o el verdadero valor del estadístico en la población de la que se extrajo la muestra con cierto nivel de probabilidad. Entonces, por ejemplo, las pruebas de T, los análisis de varianzas, chi cuadrados, todo eso son estadística inferencial. En el menú ANOVA pueden hacer estos gráficos, pero otra vez les digo, estadística inferencial podría ser ANOVA o análisis de varianza, test de Kruskal-Wallis, que son métodos no paramétricos. El menú regresión les permite hacer gráficos de correlación para calcular la correlación de Pearson y Spearman. El menú frequencies, ese permite trabajar con variables categóricas, o sea, variables cualitativas. Y todas estas pruebas que aparecen acá, de chi cuadrado, de McNemar, son análisis inferenciales que complementan esos análisis estadísticos descriptivos bivariantes. Este es un análisis descriptivo bivariante. ¿Por qué? Porque es una gráfica. Entonces, esto es análisis descriptivo. Está relacionando, lo que tenemos en verde acá es la frecuencia de resistencia a la insulina y los grupos, que son 4 grupos de comparación, son personas que tienen estado nutricional normal, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2. Entonces veamos, eso que aparece en verde, que son áreas, representan el porcentaje de personas resistentes a la insulina en todo este rectángulo. Ven que los rectángulos tienen todos la misma altura, el mismo ancho, es decir, tienen la misma superficie. Y esta cantidad de área que aparece acá en verde es, digamos, el peso de la resistencia a la insulina en personas con estado nutricional normal, el peso en personas con estado nutricional de sobrepeso y cuál es el porcentaje de resistencia a la insulina en personas con obesidad grado 1 y grado 2. ¿Qué nos está diciendo eso? Solo es estadística descriptiva. ¿Será que la frecuencia de resistencia a la insulina es igual en personas con estado nutricional normal y personas que tienen obesidad? A ver quién me responde esto. Solo viendo esta gráfica.
el porcentaje de resistencia a la insulina, que es una condición asociada con diabetes, está representado en color verde. Es esta área verde. Estas son las personas que tienen estado nutricional normal, los que están en la primera barra. Los que están en la tercera barra son los que tienen obesidad grado 1. Este porcentaje es el porcentaje en los pacientes. Perfecto. Perfecto. Aquí las personas que tienen obesidad tienen mayor porcentaje de resistencia a la insulina que las que tienen estado nutricional normal. Entonces vemos que esto es estadística descriptiva. Estos valores que aparecen acá, valor P, intervalo de confianza, esto ya se conoce como estadística inferencial. Este valor P menor a 0.001 nos está diciendo que en la población de la que se extrajo la muestra podríamos encontrar una relación entre estado nutricional y la frecuencia de resistencia a la insulina. Ok, esto se puede hacer en el paquete que se llama JJ StatsPlot y ahí se pueden hacer una gran cantidad de cosas. Les agradezco, como les digo, por su participación. El paquete Walrus que nos hace estadística robusta, que son pruebas que se utilizan cuando no se cumplen con los criterios para aplicar la estadística paramétrica, que está basada en datos que se distribuyen de forma normal. Y bueno, veamos esto que es interesante, porque las herramientas utilizadas en epidemiología, como podrían ser la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos, el cálculo de odds ratios, riesgos relativos, si ustedes ya los han escuchado, o incluso la curva ROC, se pueden hacer a través de Jamovi. El paquete MedDecide me permite calcular todo esto que está acá, sensibilidad y especificidad, por ejemplo, valores predictivos positivos y negativos. El paquete Seolmetrics nos permite calcular acuerdo entre evaluadores, como podría ser un coeficiente de capa, ahí se puede hacer. Simple Agreement también me permite hacer esos capas y otras cosas, ¿no? También está, por ejemplo, este otro paquete que me permite hacer curvas ROC. Cuando una variable numérica la utilicemos para predecir otra variable categórica, podría ser en un paciente que tiene, pensemos, pancreatitis aguda. ¿Será que, shock séptico? Un paciente con shock séptico. La evaluación del lactato sérico nos permitirá predecir si este paciente va a morir o no. Pues una curva como esta nos puede hacer esa predicción. O midiendo la longitud cervical de una mujer que no tiene factores de riesgo de trabajo de parto prematuro, va a tener prematurez. La variable independiente es la longitud cervical. Esto medir la longitud cervical a través de un ultrasonido podría servir para predecir si una mujer va a tener o no, pues prematurez. Entonces, eso es un trabajo de parto pretérmino. Esto es curvas COR o curvas ROC, como le quieran llamar. Se puede utilizar el paquete PPDA. El menú de regresión nos permite hacer regresión logística, que se pueden hacer varias curvas ROC. Bueno, también se pueden hacer ahí UFS, estadísticos del tamaño del efecto, como los odds ratios o la correlación. Frequencies, ahí podemos calcular odds ratios y riesgos relativos con intervalos de confianza, que son estadísticos del tamaño del efecto. Metaanálisis con el paquete Major. El paquete ESI, que nos permite hacer intervalos de confianza. Recordemos que intervalos de confianza son métodos estadísticos inferenciales. Estadística multivariante exploratoria. Esto es porque todas las características, cuando hacemos un estudio, no tomamos una o dos variables, estudiamos muchas cosas. Si yo les dijera un ejemplo burdo, la concentración de hemoglobina de un niño, concentración sérica de hemoglobina, va a depender de su estado de salud, de su actividad física, de si está tomando algún medicamento, de su alimentación, de si tiene una patología que hace que pierda sangre o que haya una hemoconcentración, de todo eso, ¿no? Entonces va a depender de todos esos aspectos. Cuando vemos de que los fenómenos son multivariantes, debemos de contar con estadísticas que nos permitan estudiar los eventos de esa forma multivariante. Y para estadística multivariante exploratoria, los métodos de clústeres, por ejemplo, o análisis factorial, existe el menú factor. El paquete Snow Cluster nos permite hacer análisis más complejos como por ejemplo, estos que se llaman los clusters, ¿va? ¿Y qué significa todo esto? Cuando uno lo ve acá, bueno, no tiene mucha idea de qué se trata, pero aquí vemos varios números. Los números son observaciones o números de pacientes.
Este es un análisis que se hizo para clasificar la severidad de la pancreatitis en pacientes que están, pancreatitis aguda en pacientes que están hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos. El análisis me permitió, a partir de pruebas bioquímicas, clasificar a los pacientes en 3 grupos. Hay pacientes que están más graves, que son los que están por acá, en este grupo menos numeroso, porque los números son los pacientes que están acá. El paciente número 82, el 85, mientras vean que este grupo que está acá tiene más pacientes. Estos son los grupos de pacientes leves y estos son los pacientes moderados. ¿Cómo se clasifica? Toman las características de estos pacientes y con base en las características de los pacientes los clasifican en 2, 3 más grupos, todos los que sean. Por ejemplo, habían pacientes que tenían concentraciones de lactato sérico, LDH, bastante altas y presión arterial bastante baja, lo cual está relacionado con un shock hipovolémico. Esos son pacientes que están aquí. Valores bien altos, bastante altos de lactato, de LDH, y valores bastante bajos de presión arterial sistólica y diastólica. Están acá. Otros que no tenían esos valores están acá y otros con valores intermedios están por acá. Entonces, eso es realmente un clúster. Y ahí están todas las opciones que se pueden trabajar: paquete MEDA, análisis de componentes principales, modelos de regresión. Como pueden ver, son muchas cosas que tal vez ustedes les podrían abrumar porque no son cosas que están utilizando diariamente. Pero la idea de esta charla es que vean que en algún momento van a contar con un software, ya sea este o algún otro, que deba de realizar tareas como estas. Ahorita la mayoría de ustedes no han escogido un tema, y si han escogido un tema podría ser que estén en las fases iniciales, pero cuando ya necesitan planificar, hacer el protocolo, el plan de investigación, entonces ya tienen que investigar con base a este objetivo que yo tengo, por ejemplo, relacionar la resistencia a la insulina con los valores, no sé, podría ser del índice de masa corporal, ¿ya? O de la circunferencia abdominal. Ahí ya nos preguntamos, ¿y qué análisis voy a utilizar? Entonces yo les estoy hablando de las cosas que más se utilizan. Aquí, por ejemplo, el menú regresión o regression tiene regresión lineal, logística binomial, multinomial, ordinal. Frequencies, regresión log lineal. Clínico Path Survival, regresión de Cox, que estos son para estudios de seguimiento. Por ejemplo, ustedes van a darle seguimiento a pacientes que tienen hipotiroidismo para saber cuántos de ellos en el futuro van a desarrollar un síndrome coronario agudo, que es un riesgo que está aumentado aparentemente en pacientes con hipotiroidismo, o sea, un infarto, ¿no? Ya, entonces, no solo evalúan si el paciente tuvo el efecto, sino que también el tiempo de seguimiento, suponiendo que pasados 11 años, ya entonces determinan que el paciente tuvo un infarto agudo del miocardio. A otro paciente lo siguen por 5 años y él murió por algún accidente. Entonces, el evento que estaban buscando, que era el infarto agudo del miocardio, no apareció nunca. Lo siguieron por 5 años en los cuales no tuvo ese evento. Lamentablemente murió por un accidente de tránsito. Pero ustedes tienen la certeza que en esos 5 años no tuvo infarto agudo del miocardio. A menos que me digan que justo en el momento que sufrió el accidente, pero eso no tiene nada que ver. El asunto es de que no solo se ve el evento, si ocurrió o no, sino que el tiempo de seguimiento. A un paciente se le siguió por 5 años y al otro por 11 años. Entonces, cuando hacen eso, utilizan unas gráficas que se llaman de Kaplan-Meier o regresión de Cox, ¿ya? Son opciones, o Weibull, todo eso. El paquete FlexPlot nos permite saber la relación que existe entre dos variables, una que va a predecir a otra, o más de una, y nos da sugerencias de cuál podrían ser los tipos de análisis que vamos a utilizar. El paquete Linear Models, que es como un tanto más complejo. De hecho, mi tesis de maestría de estadística aplicada tenía que ver con modelos lineales generalizados mixtos, que son modelos un tanto más complejos. Nos permiten hacer cosas como evaluar respuestas que se buscan varias veces. Por ejemplo, estar midiendo, no sé, la carga viral de pacientes con VIH cada 6 meses. No es una única evaluación, la están evaluando varias veces. Esos son análisis de medidas repetidas. Y si quieren relacionar el tratamiento, el tipo de tratamiento que están tomando a estos pacientes con el comportamiento en las diferentes mediciones repetidas de la carga viral, se podría utilizar un modelo lineal generalizado de efectos mixtos. Esto se puede hacer
en Jamovi, ¿no? Y bueno, el paquete StatCat nos permite hacer relaciones, predicciones, comparaciones y nos sugiere qué análisis estadístico vamos a utilizar. Entonces, bueno, ahí ya vimos todas las herramientas. Aquí hay un libro que les puede ayudar a utilizarlo. En el caso lo necesiten ahora o pues ya más adelante. Aquí les dejo el link de esta presentación, por si la quieren tener. Y eso sería lo referente a la parte teórica. Entonces vamos a ver rápidamente algunas características del software. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? Sí, chicos, si es que alguien tiene alguna pregunta, siéntense la libertad de levantar la mano o escribirlo por el chat al ponente o a mi persona. Bueno, si no hay alguna pregunta, entonces yo les muestro aquí Jamovi. Ok, aquí podemos ver en la página de Jamovi las descargas. Si es que ustedes tienen Mac o Windows, no hay problema porque hay un instalador para estos software, ¿no? Sí, es gratuito, entonces sabemos que es gratuito. Aquí le dan un clic a este icono y pues ya les descarga un instalador. Por ejemplo, aquí me dice dónde lo quiere. Lo quiero en el escritorio y luego le doy clic cuando ya esté descargado y doble clic para que se instale y ya está. Entonces ahí está la versión sólida. Es la más... de la que se han hecho más pruebas, pero la última es esta, la 2.3.2. Entonces, como les digo, si ustedes tienen Windows, Mac o incluso Linux o una Chrome OS, pueden descargarlo, ¿no? No les cuesta nada. Entonces, ya que está descargado, instalado, les aparece algo como lo que van a ver acá, que sería eh, este software, ya, con estos primeros paquetes, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, estos que están por acá. Los demás que aparecen a la derecha, estos ya se deben de instalar, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Como yo necesito estas herramientas generalmente, los he instalado. ¿Por qué les digo esto? Pues tan obvio. De que en la biblioteca Yamovi hay muchas más cosas. Por ejemplo, este que es veamos por acá, este Advanced Mediation Models. Es para análisis de mediación que se utilizan bastante en psicometría, en psicología, en otras áreas. Pero yo no utilizo esto, entonces por eso no lo tengo instalado. Entonces únicamente le dan aquí clic instalar y ya aparecen en estos menús que están por acá. Todos los paquetes de los que les hablé en la presentación, pues aparecen por acá, ¿no? Al menos los que yo utilizo. Entonces, ¿qué tiene este software? En primer lugar, les dice cuál es la versión. Aquí aparece la hoja de datos. La hoja de datos que es como un Excel donde ustedes pueden agregar sus datos. La hoja de variables donde definen los nombres de sus variables y agregan más variables si quieren, acá con el símbolo de más. Los análisis donde ya pueden hacer los análisis estadísticos y obtienen sus resultados. Editar que sirven para editar la pantalla de resultados y otros aspectos. Y así, entonces, también pueden aquí abrir un nuevo archivo, guardar como exportar, importar. O sea, por ejemplo, yo puedo abrir una base de datos de Excel, lo cual voy a ver acá. Y pues nada, simplemente trabajarla aquí en Jamovi. Entonces veamos. El intervalo de confianza es, bueno, ya eso no es una pregunta que les voy a responder porque yo ya les comenté esto en la charla, ¿no? Entonces debían estar eh, acuciosos, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá que cuando ya abrimos un archivo, ¿verdad? Una base de datos que ya está creada, una hoja de datos, por ejemplo, esta que tiene que ver con resistencia a la insulina, ¿verdad? Aquí está. Hay una forma de evaluar la resistencia a la insulina que es medir la hemoglobina glicosilada, por ejemplo. Y hay algo más complejo que se utiliza en la investigación clínica que se conoce como modelo OMA-IR, a través de las mediciones de glicemia, de insulina sérica, de N-insulina. Entonces, los valores más altos de OMA-IR están relacionados con resistencia a la insulina. Entonces, yo quiero saber si, por ejemplo, los valores de OMA-IR varían entre hombres y mujeres. Es decir, si hombres
mujeres tienen diferentes valores de OMA y R, lo cual podría decirnos que hay personas que tienen mayor riesgo, podría ser, de resistencia a la insulina, aunque eso depende del diseño del estudio. Pero entonces vamos a ver un análisis aquí sencillo, que es una prueba de T. O bueno, voy a hacer primero una exploración. Aquí tengo estadísticas descriptivas y la variable que voy a utilizar. Entonces ven, aquí están todas las observaciones. Uno tiene todas las boletas, por ejemplo, 66 boletas se habían acá. Y cada paciente va a llenar los datos de sexo, edad, peso, todo eso lo va a tabular acá para que se puedan realizar esos análisis, ¿ya? Entonces cada boleta va a ser tabulada en donde corresponda cada variable. Cuando ya está tabulado todo, entonces se pueden hacer esos análisis. Yo quiero comparar el OMA y R, que es una variable numérica, la cual está por acá, pero aparece también en este panel, entre hombres y mujeres. ¿Ya? OMA y R, hombres y mujeres. Ahora voy a hacer un análisis gráfico. Entonces vean que es bastante sencillo de utilizar. De primero, pues obviamente uno tiene que saber cuáles son estas estadísticas, qué tiene sentido hacer y qué no tiene sentido. Entonces un diagrama de caja sirve para comparar valores numéricos en dos o más grupos. Entonces aquí están. Entonces aquí vemos que los valores de OMA y R resumidos a través de una mediana que aparece acá son muy similares a los de las mujeres. O sea, estos son los de los hombres y estos son los de las mujeres. No parece haber diferencia, ¿no? Hay unos valores atípicos que están acá. Hay un paciente que tenía un valor de OMA y R bastante alto, pero ese único valor no hace que uno crea que los hombres tienen valores de OMA y R más altos que las mujeres. Este paciente pues sí tenía valores más altos, ¿no? Entonces cosas como esas se pueden hacer acá. Si yo quisiera hacer la comparación de OMA y R, pero ahora ya no por sexo, sino que lo quisiera hacer por estado nutricional, ahora tengo 4 grupos, ¿ya? Entonces aquí están los 4 grupos: normal, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2. Entonces ahora sí ya veo diferencias, ¿ven? Este es el valor que toma la variable OMA y R, que está aquí en el eje Y, cuando las personas tienen obesidad grado 1, grado 2. Y esos son los valores cuando las personas tienen estado nutricional normal o sobrepeso. Eso quiere decir que cuando uno tiene mayor peso con relación a su edad, tiene valores de OMA y R más altos, lo cual podría decir de que es más probable de que una persona con obesidad tenga resistencia a la insulina, ¿verdad? No todas las personas con obesidad presentan resistencia a la insulina. Hay un mecanismo fisiopatológico que justifica esto, ¿no? Entonces, en el abdomen ciertos vasos van a ejercer mayor presión. Y bueno, toda esa explicación fisiopatológica va a decirnos por qué encontramos estas diferencias. Y el OMA y R se puede clasificar como resistente o no resistente a la insulina. Entonces ya vamos a ver también cómo se hace eso. Ahora, si yo quiero hacer un análisis inferencial como un análisis de varianza, si alguno de ustedes ya ha visto estadística y se recuerda qué significan los valores P, entonces yo quiero comparar el valor de OMA y R según el estado nutricional con un análisis de varianza. Debo de hacer unas pruebas para saber si el análisis de varianza es el más adecuado. Posiblemente no lo sea, pero no voy a entrar en esos detalles. Lo importante es de que aquí tiene un valor P menor a 0.05, lo cual nos está diciendo de que había una hipótesis nula, H0, y una hipótesis alternativa. En la hipótesis nula nos decían que los valores promedio de OMA y R no varían en función del estado del índice de masa corporal o del estado nutricional del paciente. Entonces aquí nos dicen que no varían. En el caso de la hipótesis alternativa nos dicen que el valor promedio del OMA y R sí varía en función del índice de masa corporal. Perdón, aquí no era así, aquí era igual. Y aquí que sí varía, ¿no? En función del índice de masa corporal. Con un valor menor a 0.05, si asumimos un nivel de significancia del 5%,
rechazamos esta que es la hipótesis nula. Aquí este valor es menor a 0.05, ¿sí? Por lo tanto se rechaza esta hipótesis nula y se procede a validar esta hipótesis alternativa, lo cual nos da como conclusión que el índice de masa corporal promedio medido, perdón, que el promedio del OMA-IR sí varía en función del estado nutricional del paciente o índice de masa corporal. Ya, entonces, esta conclusión que es de estadística inferencial nos dice que posiblemente en la población de la que se extrajo esta muestra, las personas que tienen obesidad tienen valores promedio diferentes de OMA-IR que las personas que tienen un estado nutricional normal. Algo como eso nos podría decir, más o menos, porque es un tanto más complejo, ¿no? Entonces, ahí tenemos diferentes herramientas, como podría ser un análisis descriptivo, que ya lo vimos acá, o un análisis inferencial. Y una de las ventajas de este software es que cuando nosotros ya hacemos los análisis, podemos tenerlos en este panel, que es un panel de resultados. Y cuando guardamos nuestro archivo, se guardan también esos resultados. Y estos resultados se pueden copiar o exportar. Se pueden exportar a diferentes formatos como PDF, HTML. Y los gráficos los podemos copiar y pegar en Paint. Por ejemplo, aquí copiar. Y yo voy a utilizar el Paint, ¿verdad?, para pegar el gráfico. Entonces ahí está el gráfico. Entonces lo recorto y ya está mi gráfico, que me puede servir para guardarlo en un formato y pegarlo en una presentación o en un formato o en un documento de Word. Pero también podemos poner notas acá, y esa es una ventaja que tienen, ¿verdad? Entonces podemos explicar nuestro análisis. En este gráfico se observan que valores más altos de OMA-IR están presentes en estado nutricional de obesidad 1 y 2. Esta explicación que está acá, que yo se las he ido comentando con los ejemplos, bueno, yo la puedo escribir acá, ya la puedo escribir y cuando yo guardo este archivo, ahí se almacena todo. Entonces estoy haciendo mi análisis, estoy con mi asesor de tesis o con un estadístico que me está apoyando en el análisis de datos y puedo ir tomando aquí mis notas, ¿no? Entonces eso es lo que hago, por ejemplo, con mis estudiantes de medicina. Les digo, vaya anotando todo por acá porque así no se olvida lo que está haciendo. Y ¿qué más? Les puedo poner aquí otros ejemplos. Hay muchos ejemplos de bases de datos porque tengo un curso de esto y yo les voy a pasar ahí en la dirección de mi canal de YouTube. Bueno, este por ejemplo es un análisis que ya está hecho. Entonces vean, aquí los datos están resumidos. No está la base de datos, sino que ya se resumieron, ya están los conteos. Y aquí puedo hacer el análisis de chi cuadrado, donde me relaciona bajo peso y parto prematuro. Entonces, más que hacer el análisis, yo voy a interpretar esta tabla. Entonces vamos, de las personas que tenían bajo peso en este estudio, que eran mujeres que tenían bajo peso durante el control prenatal, eran 138. 138 mujeres llegaron con bajo peso al control prenatal. 220 llegaron que no tenían bajo peso en el control prenatal. ¿Cuántas de las que tenían bajo peso tuvieron parto prematuro? El 51.4%. De las que no tenían bajo peso, ¿cuántos tuvieron un parto prematuro? Bueno, aquí es al revés la interpretación, ahorita se les corroboro. Porque es un estudio de casos y controles. De las mujeres se tomó un grupo de 111 pacientes con parto prematuro. A ellas se les preguntaban cuántas tenían bajo peso para saber si este era un factor de riesgo. Se compararon con 247 mujeres que no tuvieron un parto prematuro. Y también se preguntó cuántas de ellas tenían bajo peso. Entonces, de las que tenían parto prematuro, el 51.4% tenían bajo peso. Ahora, de las que no tuvieron parto prematuro, solo el 32.8% tenían parto prematuro. Como vemos, la frecuencia de bajo peso en las mujeres que tuvieron parto prematuro es mayor a la frecuencia de bajo peso en las mujeres que no tuvieron parto prematuro. Este 51 contra 32.8 se compara desde el punto de vista descriptivo. Y el odds ratio nos indica
si esto es significativo cuando hablamos de su intervalo de confianza. El intervalo de confianza no debe incluir al 1. Va de 1.37 a 3.42, el 1 queda a la derecha, ¿ya? Es un conjunto de posibles valores que va a tomar este odds ratio, que es un estadístico del tamaño del efecto. Lo cual nos está diciendo que esto pues está relacionado significativamente. Yo puedo incluso tomar este resultado y pedir más datos. Si se dan cuenta, solo le di clic aquí a mis resultados y ya me aparece el panel donde está cómo ingresé los datos para poder hacer estos resultados. Si ahora pido, por ejemplo, una prueba de chi cuadrado para conocer el valor P, ya me aparece aquí el valor P, que es estadísticamente significativo. Lo cual nos dice que en la población de la que se extrajo la muestra, posiblemente encontremos una relación entre bajo peso de la madre y parto prematuro, que ese podría ser un factor de riesgo de parto prematuro. Entonces vemos que la interpretación es fundamental, ¿no? Porque nosotros podemos obtener estos resultados acá, decir, bueno, esto es un estudio de casos y controles, alguien me dice, bueno, presente su tabla, presente esta tabla y ahora concluya solo con esta tabla. Esta tabla que no tiene porcentajes no me dice nada porque los grupos son diferentes, ¿ya? Entonces voy a necesitar para entender la tabla porcentajes. ¿Y qué porcentajes? Dependiendo del diseño del estudio. Si es de casos y controles, elijo porcentajes por columnas, y si es de cohortes o transversal analítico, por filas. Pero son detalles de que en su momento ustedes los van a ver si tienen que hacer un análisis estadístico de ese tipo para cumplir con uno de sus cursos o para poder realizar su tesis. Ya ahí estamos. Entonces vamos a ver. Alguien que quisiera compartirme cuál es su tema de tesis. No sé, ahí uno de ustedes me dijo que tenía, que estaba realizando tesis, que estaba en sexto año, creo que me dijo. ¿Quiere compartirme de qué se trata su tesis? Aquí en el chat. Ya sabe qué prueba estadística le toca que correr. Aquí Angie Cortés. Bueno, sí. Si lo quiere hacer, bienvenida. Ahora, aquí ya vimos entonces ejemplos de pruebas estadísticas descriptivas, inferenciales. Ven que se pueden realizar. Voy a utilizar la misma base de datos porque, como les digo, tengo muchas por acá. Y esta de resistencia a la insulina. Entonces voy a hacer resistencia a la insulina, pero ahora un análisis que se llama regresión logística, donde yo relaciono varias variables independientes con una variable de respuesta. Entonces aquí voy a tener la regresión logística binomial. Quiero saber si influye la resistencia a la insulina, que es la variable dependiente. Aquí ya está clasificada como una persona es o no insulino resistente. Influye su índice de masa corporal, influye su edad y también si influye su sexo. Ahí está, entonces este me va a dar un resultado. Vamos a ver por acá. Asociación con, perfecto, asociación con regresión logística. Esto le podría servir. Igual yo les voy a dejar acá otros detalles en el chat. Entonces aquí les dejo mi correo electrónico. Ahí está mi correo electrónico. Perdón, lo pueden copiar acá, pues estoy respondiendo de forma directa. Aquí está mi correo, por si lo necesitan. Ok. Bueno, ya está ahí. Entonces la regresión logística me permite establecer un modelo predictivo de una variable dicotómica, o podría ser politómica, o podría ser también ordinal. Es decir, una variable categórica. Una variable categórica como esta, que es sí y no, una persona tiene o no resistencia a la insulina. Yo quiero hacer una predicción de si el índice de masa corporal influye sobre la resistencia a la insulina, pero también si le da. Ese es un análisis multivariante. Y podría ser el sexo. Ok, ahorita lo voy a poner para todos. Aquí está. Ok. Bien, entonces, estas tres variables, podrían buscar yo otras, pero solo voy a, para que sea más sencillo, estas variables me pueden predecir la resistencia a la insulina o influyen.
Entonces aparece aquí un cuadro que es el cuadro de los efectos. Entonces este valor P me dice si influye significativamente. El índice de masa corporal sí influye significativamente porque es menor a 0.05. La edad no parece influir, tiene un valor muy alejado de la significancia. Y el sexo tampoco parece influir, aunque tiene aquí un valor que no está tan alejado de la significancia como este otro. En este modelo, pues únicamente se identificó como un predictor significativo el índice de masa corporal. No quiere decir que siempre deba de ser un predictor significativo, porque aquí debemos de tomar en cuenta otros aspectos como el R cuadrado, la capacidad predictiva de modelos que tengan estas variables. Ese es el R cuadrado de la capacidad predictiva cuando incluye estas tres variables. Si voy a quitar algunas, como podrían ser la edad, al principio tengo un punto 236, pero si elimino la edad y el sexo, el R cuadrado de McFadden ahora lo voy a ver, antes era punto 236. ¿Cuánto es ahora? Punto 174. La capacidad predictiva disminuyó. Pero esto pues se decide a través de aspectos clínicos, como que las variables que estoy utilizando sí se ha demostrado que tienen un efecto o tienen un efecto univariante sobre la variable de respuesta. Hay métodos para seleccionar las variables que van a incluir este modelo de regresión logística. Pero bueno, ahí está un ejemplo de cómo pueden utilizar una regresión logística y aquí nos aparecen también eh, otros aspectos como podrían ser el tamaño del efecto, que podría ser medidas marginales estimadas, o sea, coeficientes del modelo, los odds ratios, aquí están, con su intervalo de confianza. Ya entonces acá me dice cómo influye no solo que influye significativamente, esto ya lo sabemos, sino que tanto influye. Su efecto es pequeño, es moderado o es grande, con razones de odds u odds ratios. Esto me permite entonces también comparar diferentes modelos, porque aquí yo puedo agregar con el constructor del modelo diferentes variables. Por ejemplo, yo puedo agregar en un modelo más complejo solo el índice de masa corporal. En el bloque 2 voy a agregar la edad. Ahí está. Entonces aquí me aparece el modelo 1 y el modelo 2. Yo les puedo ir comparando ahí cuál es su bondad de ajuste, que me da el R cuadrado. Aquí dice modelo 1 tiene este R cuadrado, modelo 2 tiene un R cuadrado más alto, una mayor capacidad predictiva. En fin, esos son detalles de que a ustedes les van a interesar más cuando estén realizando su tesis o si están llevando un curso de estadística. Con esto ya les he mostrado ejemplos de cómo trabaja este software, que trabaja realmente de una forma sencilla. Lo que sí debemos de hacer, pues obviamente es escoger o elegir acertadamente el análisis que requerimos. Y por ejemplo, un paquete que nos sirve para visualizar esas relaciones. ¿Verdad? Si yo no sé qué análisis debo de aplicar, yo quiero predecir el índice OMA-IR a partir de el estado nutricional del paciente. Entonces pongo aquí las variables, cuál es la variable dependiente y la independiente. Y aquí me dice, vean, interesante porque me dice que podría utilizar un ANOVA de una vía. ¿Ya? Entonces, esta es una de las ventajas. El paquete StatCat me da una sugerencia de qué análisis podría utilizar. Entonces, si uno ya ha tabulado bien los datos, tiene un manejo adecuado de estos datos, ya puede decidir fácilmente cuál es el análisis que va a aplicar usando herramientas como podría ser StatCat. Y pues, si ya conoce qué herramienta necesita, pues simplemente podrían estar esos análisis en los menús contextuales básicos que son de exploración hasta factor, o poder instalar algunos paquetes adicionales. Bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta de todo lo que hemos hablado o alguna inquietud. Recomendaciones, estrategias de identificación y manejo de casos. Bueno, Y Fran, sí, hay una pregunta, licenciado, disculpe. Fran, ya.
Tendría que ver los objetivos, pero esto se me hace más que es como una investigación de enfoque cualitativo y por lo tanto no requiere análisis de tipo análisis estadístico, ¿verdad? Eh, bueno, igual me puede escribir aquí esta persona detalles adicionales de esta pregunta, cuáles son sus objetivos para saber si el enfoque es cualitativo. Directamente ahí no se hace estadística, ni descriptiva, ni inferencial, porque eso se maneja con otras técnicas, como puede ser la narración, los esquemas, que no tienen nada que ver. Ajá, Frank Sela, que levantó la mano, ¿cuál es su duda? Y luego respondo Sí, aquí. buenas noches. Una consulta. Las variables numéricas en Hamovi, digamos, podríamos transformarlas a categóricas. Por ejemplo, el IMC, tal vez que nos encontramos con Ah, numérica, podríamos categorizarlo. ¿O es que tenemos que hacerlo con un software ya previo y recién procesar los datos en Hamovi? sí, claro, lo puede hacer también. Entonces acá, eh, esto es, si lo tenemos por acá, el manejo de la base de datos es muy básico, pero eso al menos sí se puede hacer. Entonces aquí tenemos el índice de masa Sí, corporal. todavía no estoy compartiendo. Perfecto. Gracias. Entonces les decía, hay cosas que no se pueden hacer en Yamoy, manejo de base de datos, pero otras sí. Entonces aquí podría ser agregar una variable, aquí me voy a variables, podría ser, insertar una variable calculada, variable transformada. Entonces una variable transformada debe tener acá la origen, que podría ser el índice de masa corporal, y usar la transformación, crear una nueva transformación. Entonces aquí utilizo un código de if, donde indico que si el paciente tiene un índice de masa corporal por debajo de 18.5 va a tener estado nutricional de bajo peso. La siguiente condición es que si tiene un estado nutricional de 18.5 y menor que 24. Que 25 va a ser estado nutricional normal. Y así pongo todas las condicionantes. Entonces, eso es con transformar, agregar una variable. Eso sí se puede hacer acá. ¿Alguna pregunta más? Sí, gracias, doctor. Una consulta más. Se Sí. estaba viendo que también se puede enlazar Hamoy con R. ¿Eso qué tan productivo es? ¿O con Hamoy es suficiente? ¿O qué bondades podríamos tener con el enlace a R? Justo estaba leyendo un poco sobre eso también. Perfecto. Ajá. Bueno, entonces vea acá lo que aquí tenemos algunas cosas como un editor de R. Ya, el editor de R me permite usar Jamoy como que fuera un, digamos, un RStudio, una interfase de manejo de R, pero más sencilla, ¿no? Entonces podemos trabajar nuestros scripts o nuestras órdenes desde Yamovi. ¿Qué otras formas tiene de conectarse con R? Hay también un paquete que no tengo instalado por acá que se llama... eh, este es el editor de R, es el que les digo que puede utilizarlo como un RStudio, pero también está el... funciones de R, creo que se llaman funciones básicas de R. No recuerdo cómo se llama. Bueno, ese es lo único que hace es de que desde acá ustedes pueden hacer análisis de varianza, de correlación y pueden utilizar también prueba de T como que estuvieran trabajando en R. Lo único es que en vez de escribir la sintaxis se utilizan menús contextuales. ¿Qué otras cosas, otras opciones cuentan? Está, por ejemplo, el paquete que se llama, eh, vamos a ver, por acá lo tengo. uh, JJ Stats. Ujú. No lo tengo en la mano. Es un paquete que fue diseñado para R, pero que ustedes lo pueden trabajar fácilmente aquí desde Yamovi. Es mucho más sencillo porque en R tendrían que hacer la sintaxis. Aquí, pues simplemente utilizar los códigos, utilizar los iconos. Entonces aquí tendría que estar JStatsplot, así instalar. ¿Verdad? No está instalado, entonces ahí se está instalando. Pues después, cuando se deje de instalar, yo le muestro. Ese permite hacer
gráficos como los que tenía en la presentación, que serían, a ver, aquí tenía un gráfico como este. Este hace el análisis estadístico gráfico y de una vez la prueba estadística correspondiente. Aquí una prueba de chi cuadrado de Pearson con un estadístico V de Kramer para el tamaño del efecto. Todo eso lo hace el software que se llama GG StatsPlot, que es de R. Pero ustedes lo pueden manejar desde Jamovi con el paquete que se llama JJ StatsPlot, que es el que se está instalando, ¿no? Entonces, ¿qué más? Hasta ahorita eso es lo que se puede hacer. No se pueden hacer cosas más chéveres, como podría ser combinar las bondades de R con Python para poder trabajar con bases de datos más grandes, que son cosas posiblemente más útiles, pero que requieren obviamente un conocimiento más avanzado, tanto de estadística como de programación, como de R, como de Python. Pero por eso se empieza. Bueno, entonces, ¿respondí a su pregunta, compañero? Sí, sí, muchas gracias. Listo. Bueno, a ver, esto del tema de investigación tendría que ver porque yo pienso que es algo más de recomendaciones, estrategias. Depende si voy a utilizar una escala de Likert para poder recolectar esos datos. Podría ser estadística descriptiva únicamente de las escalas de Likert, pero tendría que ver qué es eso. Aquí están los objetivos, son determinar recomendaciones. Identificar recomendaciones de casos de ITS abordado por personal de salud. Identificar las estrategias de identificación de casos. Identificar el manejo de casos. Pues sí lo veo más como una investigación cualitativa, donde todo esto se presenta a través de narración, de esquemas, de estudio de casos. Y si es el asunto en el cual aparecen preguntas con respuestas cerradas, donde hay opciones múltiples, eso pues podría ser variables categóricas de tipo politómicas, o sea, nominales. ¿Qué se hacen en esos casos? Pues obviamente solo cálculos de frecuencias y porcentajes, y si quieren presentarlo en gráficos, pues obviamente podrían ser gráficas de barras, pero aquí es estadística descriptiva sobre todo. Pirámides poblacionales, sí, pues una muy sencilla, aquí la tengo, ¿no? Entonces ya se las había mostrado, pero aquí les muestro cómo se hace. Vamos a ver. Es el de resistencia a la insulina. Tengo aquí, esta no. Ahorita vamos a ver. Resistencia a la insulina. Una pirámide poblacional solo necesita el sexo, la edad y la edad. Entonces voy a utilizar acá este que se llama Clinical Path Descriptive Plots, que yo lo tuve que haber instalado. Clinical Path Descriptive Plots. Age Pyramid. Y vean, aquí está fácil de utilizar. Aquí me dice que ponga la edad y aquí el sexo. Incluso se dan cuenta que los iconos corresponden, ¿verdad? Aquí antes de haber agregado la variable, me dice que la variable que tengo que ingresar acá es de tipo numérica. Es esta regla que está acá. No me permitiría entonces esta otra que es ordinal, ni esta que es nominal. Entonces aquí la agrego. Y antes de esto, pues me decía que aquí yo puedo poner variables ordinales o nominales. En este caso es el sexo, pues. Bueno, para una pirámide poblacional solo es por sexo masculino y femenino. Y ahí está la pirámide poblacional. Puedo escoger como referencia ya sea los hombres o las mujeres. Pero ahí está mi pirámide poblacional. Bastante sencillo de utilizar. ¿En qué momento pasa a ser una estadística descriptiva a ser una estadística inferencial? Bueno, pero es una buena pregunta. La estadística descriptiva y la estadística inferencial se usan en diferentes momentos. En algunos casos, nuestras preguntas de investigación solo requieren de estadística descriptiva. Si el enfoque es netamente descriptivo y no recolectamos muestras aleatorias, pues con que presentemos estadística descriptiva como tablas, gráficos, medias, medianas, modas, ahí es suficiente, porque queremos hablar solo de la muestra. Hacemos una caracterización de los pacientes, el muestreo fue no probabilístico, solo debemos de hacer estadística descriptiva. La estadística inferencial se utiliza cuando se cumplen con las condiciones de la estadística inferencial. Por ejemplo, queremos determinar cuál es la prevalencia de resistencia a la insulina en un grupo de
estudiantes universitarios. El muestreo lo hacemos de forma aleatoria, con un modelo aleatorio, con una recolección aleatoria. Debemos de consultar a un muestrista, pues porque yo les puedo ayudar en eso, ¿ya? Pero hay profesional para cada cosa. Así como hay profesional, ginecólogo, oncólogo, internista, más allá del internista, el especialista en cuidados intensivos. Lo mismo hay con el estadístico. ¿Ya? O sea, el muestreo es un área muy particular, pero volviendo a la pregunta que me hacías, ya, si se hizo un muestreo aleatorio, entonces es justificado que se pueda aplicar estadística inferencial, que podrían ser en este caso intervalos de confianza, aunque el estudio fue descriptivo, pero la forma del muestreo fue un muestreo aleatorio. ¿Cuándo se usa? Porque la pregunta todavía no puede quedar clara la respuesta que le estoy dando, ¿ya? Cuando queremos hacer generalizaciones a la población de la que se extrajo la muestra y contamos con las condiciones para hacer esas generalizaciones, utilizamos estadística inferencial. Esa es la respuesta como más adecuada. Bueno, pueden haber respuestas más adecuadas, pero esa es una más sencilla. Cuando el muestreo y otras condiciones nos permite aplicar la estadística inferencial, entonces usamos estadística inferencial. Cuando el estudio es analítico, por ejemplo, puramente analítico, ese estudio analítico donde estamos relacionando variables y no es exploratorio, no es descriptivo, entonces ahí se requiere estadística inferencial. Pero les repito, ¿qué es la estadística inferencial? Pues bueno, entonces les hago aquí una simplificación de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Esta es la población. De esta población se extrae una muestra para estudiar porque tomar la población no es posible en la mayoría de los casos. Esta es una muestra más grande. Y esta es una muestra del mismo tamaño que la muestra A, digamos, solo que no es la misma muestra. Tienen el mismo tamaño, pero hay otros individuos. Y la muestra C, ¿ya? Entonces, esta muestra me da cierta información. Esta también. Esta posiblemente me da más información porque es una muestra más grande. Una muestra más grande se parece más a la población que una muestra más pequeña. Esta muestra fue recolectada de forma aleatoria y esta de forma no aleatoria. Una muestra aleatoria es mejor que una muestra no aleatoria. Y así cada una de estas nos va a proporcionar cierta evidencia. Pero lo que yo obtengo son resultados de muestras en todo caso. Y a mí me interesa generalizar esto a la población porque si no, ¿para qué hice el estudio? Siempre tenemos la idea de que lo que obtengamos en nuestra muestra podamos dar una conclusión para la población, que son todos estos individuos de que estuvieron incluidos en nuestra muestra y otros que no. Entonces ahí utilizamos la estadística inferencial, pero siempre y cuando los datos cumplan con las condiciones que nos pide la estadística inferencial. Bueno, en algunos casos es normalidad, una distribución de probabilidad normal para las variables numéricas. Sí o sí, la forma en la que recolectamos la muestra deben de ser recolecciones aleatorias, ¿ya? Y si tenemos lo que se conoce como un censo, aunque para mí todos son muestras, ¿verdad? O sea, tomamos a todos los pacientes porque no eran tantos y qué sé yo. Ahí no aplicamos estadística inferencial porque aparentemente tenemos la población. La estadística inferencial es del resultado que obtuvimos aquí de una media muestral, aproximarnos a una media poblacional a través de la estadística inferencial. Bueno, explicarlo más sencillo es un poco difícil porque ya precisamente esa es una de las cosas, no es de que sean difíciles, sino que una de las cosas de la abstracción de cuándo se usa o no la estadística inferencial. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Pero sus preguntas son muy buenas. Gracias por sus preguntas. Bueno, esa es una buena pregunta también, Frank, porque hasta ahora no se pueden editar los nombres de los ejes y la leyenda. No se puede hacer eso. Se pueden editar los colores, tal vez, el aspecto del gráfico, pero no los nombres. Sí se pueden, pero trabajando con la base de datos. Por ejemplo, yo tengo aquí resistencia a la insulina. Vamos a ver por acá. Voy a hacer acá un gráfico que sería de comparar. Bueno, pongamos esta que está por acá. Plaquetas y ya no resistencia a la insulina, sino que tengo otra cosa. Y lactato. Entonces, gráficos, un gráfico de, dispersión no aparece acá, entonces te voy a hacerlo en otro menú. Aquí, este que está por acá. Corre
matriz de correlaciones. O podría haberlo hecho también acá, gráfico de dispersión. Utilizo PCR con plaquetas. La relación debe ser indirecta y aquí está. Como ven, aquí no se puede editar. Puedo editar si cambio los nombres de las variables. Entonces acá escribo PCR. ¿no? Si aquí plaquetas, en vez de plaquetas yo quiero que diga recuento de plaquetas, entonces me voy a los datos directamente. Donde está plaquetas, escribo recuento de plaquetas. O si es que tengo una variable de tipo categórica con categorías como sexo masculino y femenino, pues también las puedo modificar, pero modificando los rótulos de los datos. Por ejemplo, acá. Entonces, ahora yo quiero, veamos un gráfico de todos los que tenía por acá. Ah, bueno, eso se hace borrar. Quiero hacer la comparación de el OMA IR de hombres y mujeres, pero yo no quiero que en el gráfico aparezca sexo femenino y masculino, sino que hombres y mujeres. Entonces aquí está el gráfico de diagramas de caja. Entonces ya no quiero femenino o masculino, sino hombres y mujeres. Entonces voy a la variable que sería la variable sexo. Y ahora aquí en los rótulos, en vez de femenino o masculino, escribo mujeres y hombres. Y pues ese cambio se ve reflejado acá en el gráfico. Pero hacer esos cambios directamente sobre el gráfico, por lo menos hasta ahora, no se puede. ¿ya? Entonces, la ventaja es de que yo he visto que con el correr del tiempo, desde 2018, que vi ese programa, no lo utilizaba porque no me llamaba la atención, hasta 2020 que empecé a utilizarlo para dar clases a mis estudiantes de medicina, porque también trabajo con estadísticos. Obviamente también hay muchas personas de ciencias de la salud que conocen bastante la estadística y posiblemente pues, ya trabajen con R y así, ¿verdad? Entonces, eso ya depende de los intereses de cada quien. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? ¿No? Ok. Bueno, yo les he compartido ahí mi correo. Ahora les voy a compartir el canal que tengo de YouTube donde pueden encontrar algunos cursos sobre estadística, ¿no? Sobre R, sobre Yamovi, algunas cosas de SPSS. Bueno, ahí están. Entonces ahorita les comparto el link. La presentación, pues sí, ya está por acá. Igual voy a compartirle todas estas cosas a Betsy para que si no las alcanzaron a ver, aquí están, vean, en el chat. Entonces aquí ven. Ahorita va a haber otros mensajes que me escribieron por ahí. Bueno, entonces ven, dice, aquí está la presentación, Sutori. Asociación con trastorno de ansiedad generalizada como factor desencadenante de automedicación en el contexto de la pandemia de COVID-19. Esto pues, la presencia de trastorno de ansiedad generalizada, si es en grados, pues es una variable ordinal, o solo si uno dice está o no presente, el trastorno de ansiedad generalizada o utiliza las puntuaciones de un instrumento psicométrico. Van a ser diferentes métodos, pero si la variable es solo está presente o no la ansiedad generalizada, y si eso se relaciona con medicación, con automedicación, con hubo o no automedicación, si son dos variables dicotómicas, puede usar una regresión logística, puede utilizar unas tablas de contingencia con chi cuadrado, con odds ratio o coeficiente de contingencia.
Si la automedicación está en diferentes niveles, es una variable ordinal y también el trastorno de ansiedad generalizada es una variable ordinal. Entonces ahí podría utilizar una regresión logística ordinal o pues siempre un chi cuadrado o un test de chi cuadrado de linealidad. Entonces varias opciones. Esas son como las más frecuentes, pero no quiere decir que solo están esas. Hay árboles de clasificación, hay otras cosas, hay otros modelos lineales generalizados que pueden responder a esas preguntas. Ahora, aquí hay otra pregunta, dice, si fuera el caso de características de anemia y desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Bueno, las características de la anemia, todas las características laboratoriales, que unas son variables numéricas, otras son variables categóricas. ¿Ya? Entonces, las categóricas, está presente o no una característica de la anemia. Y desnutrición crónica, sí o no. Entonces, eso también sigue siendo chi cuadrado, ¿verdad? Porque es, no sé, una característica no se me viene ahorita nada, alguna característica de la anemia. Les digo algo burdo, palidez, algo muy subjetivo, ¿hay palidez sí o no? Y desnutrición crónica, sí o no. Bueno, entonces chi cuadrado Oates ratio, porque es un estudio transversal. ¿Y qué otra cosa? Oates ratio puede ser razón de prevalencias o coeficiente de contingencia o V de Kramer. Si estamos comparando los valores de la hemoglobina o del hematocrito entre los niños que tienen desnutrición crónica y otros que no tienen desnutrición crónica, ahí tendría que ser una prueba de Student, ¿verdad? O podría ser una... Recording stopped. ¿Qué más? Una curva ROC, ¿no? Ok, entonces creo que el tema de su tesis, ok. Ya, bueno, ahí está mi correo. No sé si necesitan algo más. Ya. Bueno, pues, ¿dónde está la moderadora? Lore o Betsy. Sí, licenciado. Ya, chicos, y al ver que ya no hay más preguntas, agradecemos su participación y agradecerte a usted, licenciado, una vez más. Creo que esta ponencia le sirvió a muchos de chicos que están realizando sus investigaciones, están en proceso de hacer sus tesis y realmente fue muy, muy enriquecedora la información. Además, también ya les vamos a compartir el link que el licenciado nos compartió para que ustedes tengan mayor información si desean revisar después de esta ponencia. Y antes de que demos el post-test, que ya ustedes saben que deben de realizarlo para la entrega de los 5 puntos,